Una excelente conversación con mi invitada, que en buena parte de este episodio se convirtió más en un coach personal. Impresionante conversar con esta persona que tiene un conocimiento brutal y una gran sabiduría a pesar de su corta edad. Espero te guste la conversación que tuve con mi gran invitada el día de hoy. Este es un podcast basado en mi historia y diseñado para mostrarte cómo, a través de diversas situaciones y momentos en la vida, he ido siendo un testimonio de cambio. Mi nombre es Federico Rico Poveda, arquitecto de profesión, podcaster, blogger, escritor y conferencista. Me encuentro aquí para servirte. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Mi querida Alejandra, ¿cómo estás? Federico, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a ti por aceptar mi invitación, por dedicarme algo de tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos como seres humanos. Cuéntame, ¿de qué ciudad nos hablas? Bueno, yo soy de Bogotá, pero en este momento te saludo desde Valledupar. Estoy viviendo aquí en la capital vallenata. Vallenato, y es un clima cálido, fuerte, ¿no? Cálido, sabroso. Soy una cachaca en la costa aquí. Nosotros, cuando estuvimos con mis hijos en Santa Marta, yo me aclimaté pronto. Mi hija sí se devolvió a los 6 meses, ella se devolvió, y pues me tocó irme detrás de ella al mes porque Sí. no éramos los tres o ninguno, pero ya en este momento mis hijos no quieren saber nada de tierra caliente, a pesar de que mi hijo no estaba del todo aburrido ya, pero es que el calor allá era impresionante, impresionante. Sí, bueno, yo ya, por lo menos ya soporto ponerme un pantalón, antes no. Ya, ¿Cuántos, creo que cuántos? voy por buen camino. Uy, sí, buenísimo. ¿Cuántos meses llevas allá? Bueno, en febrero llegamos, pero ya habíamos vivido antes, entonces Ah, ya, ok. ya se adapta más rápido el cuerpo. Bueno, mis hijos y yo ya tomamos la decisión de Tierrita Caliente y Santa Marta, vacaciones, no más. Ajá. Bueno. ¿Qué profesión o estudios tienes, Alejandra? Bueno, yo de profesión soy administradora turística y hotelera y también, bueno, después de desempeñarme en este campo, como que la vida me fue llevando hacia otros lugares y ahora pues también estoy certificada como coach trascendental. Coach trascendental. Uy, poderoso ese nombre, no lo había escuchado. Sí. Esa palabra trascendental es fuerte, ¿no? Eso tiene mucho que ver con dejar un legado o motivar a las personas a que se ocupen de ellos y piensen en dejar un legado a los demás, porque en definitiva yo pienso que ese es el objetivo que nosotros debemos tener, dejar un legado. Así es, Federico, es un recorrido muy bonito que inicias por ti mismo. Empiezas a hacer el recorrido hasta el punto en que reconoces que tienes la capacidad de generar frutos que son atractivos y deseables para las demás personas. Que las personas se acerquen a ti naturalmente porque tienes esa capacidad de dar frutos que les gusta a las personas, que les hace bien. Es eso, es el poder
entender esa capacidad y generar esos frutos a favor de las demás personas. Y como tú dices, también es una manera de verlo. Ir más allá de tus propios límites que a veces nos ponemos para dejar un legado, para dejar una huella, una semilla en las demás personas. Y mira que lo bonito es que no necesitas una certificación, un título en coaching para hacer eso. Hay muchas personas que genuinamente lo hacen. Puedes acordarte, ay, cuando yo estaba en el colegio, tal profesor me dijo tal cosa que marcó positivamente mi vida. Y todavía lo recuerdo y todavía me acuerdo de eso y me hace vibrar el alma. O sea, hay muchas personas que ya lo están haciendo genuinamente, pero es hacernos conscientes de eso, ¿no? Súper poderoso. Y bueno, te estás dedicando más actualmente a ser coach. Sí, Federico, digamos que en este camino yo pues conecté con ese propósito. Lo que yo estudié me gustaba en su momento y pensaba que no, pues que me iba a dedicar el resto de mi vida a eso. Pero lo que te digo, la vida misma me fue enseñando y me fue llevando hacia otro rumbo. Y cuando conecté con el coaching, fue algo muy fuerte, que yo sentí que ese era mi camino. Además, porque pues lo estaba aplicando a mi propio proceso y estaba viendo resultados en mi propio camino. Inicialmente yo empecé todo esto por mí, o sea, yo no pensaba en dar frutos ni nada de eso, yo solo quería entenderme a mí misma, encontrar herramientas para mí misma porque pues estaba en un momento bien difícil, bien desafiante de mi vida, que sentía que me sobrepasaba. Entonces conecté con el coaching como en esa búsqueda, ¿no? Y ahí conecté, me gustó muchísimo, me movió muchísimas fibras y dije, no, yo me quiero dedicar más a esto. Y fui haciendo como el proceso. En su momento estudiaba perdóname, trabajaba desempeñándome en mi profesión y a la vez estudiaba la certificación, me fui preparando y ya llegó un momento en que la vida misma también me fue llevando más hacia el lado del coaching y menos hacia el lado de mi profesión. Y en ese momento estamos ahorita. Súper. Mira que a mí me pasa algo similar. Yo todavía, mira, no me lo vas a creer, pero yo todavía no tengo ni idea a qué me voy a dedicar ya en serio, porque yo estudié arquitectura, la ejercí desde el 94 hasta hace 2 años y empecé un cambio que todavía no sé a dónde me va a llevar ese cambio. En este momento estoy haciendo el podcast, estoy escribiendo, estoy posteando, pero no estoy seguro de qué es lo que quiero. Algo que sí busco es transmitir un mensaje de cómo fue el proceso de cambio en mi vida, qué fue lo que me llevó a cambiar y qué fue lo que me llevó a estar haciendo actualmente lo que estoy haciendo. Pero que yo tenga un propósito claro, créeme que todavía no lo he conseguido, o si lo estoy haciendo, todavía no sé si es eso lo que me pienso dedicar en definitivo, porque es un rollo completamente, para mí es complejo. A mí se me ha dificultado mucho este tema del propósito, todo ese tipo de cosas, de pronto por lo que yo ya venía en esa maquinaria de una profesión, puede ser eso. Sí, pues yo digo que más allá de tener un propósito definido es ir escuchando como esos llamados que hay en ti e ir haciendo cosas acordes con ese llamado. Entonces mira que tú pues ya estás en el camino de que si quieres escribir, que si quieres hacer podcast, porque pues ir más allá, que es el término también de la trascendencia, es abrazar esa intención que hay más allá de crear un post o de crear un podcast. Es más allá de compartir y comunicar con las otras personas enseñanzas, cosas que uno sabe que de alguna manera le va a ayudar a alguien más que de pronto está en una situación similar o está en desafíos similares. Entonces, Así más es. allá de definir, mejor dicho, a veces mi propósito es este y es así, así, es ir escuchando esos llamados, ir haciéndolos y también, mira que algo que yo he aprendido es también abrazar como esa incertidumbre, ¿no? Porque a veces como que se siente un poquito incómodo cuando nos preguntan, ve, ¿tú qué haces? Y uno no sabe si decir, no, yo soy arquitecto, yo soy escritor, yo hago un poquito de todo. Me dicen, este man no tiene ni idea para dónde va. Exacto. Entonces como que encasillarnos en profesiones y en moldes así como muy
No, pues yo hago lo que a mí me nazca. Si yo quiero estudiar, trabajar un rato en arquitectura o desempeñarme por un tiempo en esto, pero también a la vez me surge escribir esto, también, pues, ¿por qué no? Listo. Mira que es de las pocas personas, y me atrevería a decir que la única, que está un poquito de acuerdo en lo que yo pienso, porque la mayoría de personas, este tema del propósito, lo enfocan es más, no, se visualizan más es enfocados en un solo punto. Ujú. Tiene que especializarse, tiene que enfocarse en una sola área. Y yo pienso que esa diversidad le sirve a uno para abrir otras ventanas y de pronto ahí sí mirar qué sirve, qué no sirve, qué gusta, qué no gusta. Y ahí de pronto llegar a tener un objetivo único. Y no, mira que yo soy fiel creyente de que las cosas llegan en su momento y de las maneras perfectas y en los momentos perfectos. Obvio, uno hace su parte, pero al final todo lo que uno recorre antes de ese momento le sirve. Y es Total. muy bonito como ver como que todas las piezas se van acomodando, que de pronto tú antes como que no entendías muy bien y te veías como haciendo un poquito de todo, pero llega un punto en que tú sientes que, ya entendí por qué estaba acá, por qué la vida me puso en este lugar, por qué la vida me puso este desafío, porque, o sea, es como muy bonito ver cómo en un momento empiezas a ver que todo encaja. Ah, Y incluso empiezas a abrazar y agradecer cada desafío que pasas. A veces uno está en tormentas, ¿no? A veces en tormentas del alma y uno reniega y uno dice, ay, pero ¿por qué? Pero no sé qué. Mira que cuando yo estaba en mi proceso, yo decía, no le deseo esto ni a mi peor enemigo. sí. Y llega un punto en el que tú dices, Dios mío, gracias por pude darme cuenta de esto. Entonces es bien bonito ese proceso. Eso es muy cierto. Y eso que tú acabas de decir, yo lo relaciono mucho con la lectura de un libro, porque a título personal me pasa que cuando yo cojo un libro, yo leo un libro en una semana o en 3, 4 días, obviamente no se me va a quedar todo, sino se me va a quedar lo que yo necesito aprender en ese momento. Después de un tiempo, vuelvo a coger el libro y aprendo otras cosas y digo, eso yo no lo entendí en ese momento porque no era la ocasión de entenderlo. Entonces es muy similar con el proceso de la lectura y el aprendizaje. Qué maravilla. Totalmente, de acuerdo al momento de vida que estás viviendo. Ujú. Exactamente, porque hay personas que se encasillan y hasta que no aprendan y no entiendan la lectura de un solo libro y muchas veces no salen de ahí, pero no han podido entender el proceso que es leer un libro y aprender de un libro, porque no es todo de una sola, sino son los momentos que uno necesita, así como la vida le pone determinado tipo de situaciones para que aprenda determinada tarea, determinada misión, por ejemplo, la paciencia, el amor, la ira, el resentimiento, es aprender una, una sola cosa a la vez, un paso a la vez. Mira que me haces acordar una lectura que estoy haciendo en estos días y el autor dice en la parte inicial del libro, empieza diciendo, no lea este libro con la mente, léalo con la emoción. Y es muy cierto porque, digamos, muchas de esas lecturas que yo he leído que me han ayudado a despertar, yo estoy leyendo y de repente me da un sentimiento y como que algo se enciende en mí y lloro. Entonces ahí le pongo más atención y yo digo, por qué esta parte de esta lectura me está despertando esto en mí? Y generalmente es porque me está diciendo algo que me está ayudando a ver algo que antes no veía. Así es. Y Espectacular, ujú. muy chévere. Alejandra, ¿cómo está conformado tu núcleo familiar? Yo vivo con mi esposo y con tres perritos, tres bebés perrunos. Mira, a mis entrevistados, mira que han sido más las entrevistadas que he tenido, a todos les gano. Tengo 6 gatos, un perro, un hámster y 2 hijos. No, sí, definitivamente. Nosotros tenemos tres perritos y por ahora
no queremos más. De pronto si tuviéramos más espacios, tal vez tendríamos más. Era que yo decía lo mismo, decía exactamente lo mismo. Yo tenía solo mi perro Hachi, que lo tengo hace 8 años, y un gatico Loki que recogimos de la calle hace 3 años. Yo me he caracterizado desde pequeñito que por doquier que yo iba, recogía animalitos, los cuidaba un ratico y después los llevaba a la Asociación Defensora de Animales para que ellos le buscaran un hogar. Y eso era un eterno problema con mis papás porque decían, mi hijo no se encariña y más perros, más animales. Y mi hija salió con lo mismo. Cuando nosotros estuvimos en Santa Marta, ella adoptó una gatica que llegó, una gatica hermosa. Y mi hija se vino primero. Cuando yo llegué aquí a Bogotá con Hachi, con Natachi, con Loki, a los 2 meses pum, me llegaron 4 cachorros más. Y ahí los tengo ya. Es difícil salir de ellos porque uno se enamora y se encariña con ellos. Y Y no, ellos ya es se vuelven parte de la familia. total. Pero eso es un complejo. Yo siempre que un perrito se me moría, decía, no vuelvo a tener perros, no vuelvo a tener animales. Y a los 2 meses llegaba otro. Y así ha sido toda mi vida. Cuéntanos, ¿quién es Alejandra Casas? Bueno, pues creo que soy una mujer que ha aprendido a ver más allá, ¿sabes? Desde las experiencias de vida y demás, he aprendido a ver más allá, he aprendido a creer más en mí, he aprendido a reconocer más la grandeza que hay en mí y que hay en todos. Porque cuando tú empiezas a reconocer lo que de verdad hay en ti, como tu verdadera naturaleza, tu ser más esencial, también aprendes o por lo menos te esfuerzas más para reconocer el ser más esencial que hay también en los otros, sobre todo en los otros que más, como que más te confrontan, que más son desafiantes para ti, sobre todo ahí. Entonces, pues nada, soy una mujer que le gusta estar aprendiendo todo el tiempo de la vida, de cada experiencia, de cada situación, de cada persona que llega. Y estoy en ese proceso de crecimiento constante. Todo lo que llegue que me ayude a crecer, bienvenido sea. Tú hablabas de confrontar, las personas que nos confrontan. Resulta que ese confrontamiento o ese enfrentamiento en realidad es un espejo de lo que nosotros tenemos que corregir, mejorar, o si es una virtud o una cualidad, reforzar aún más. Sí, son como señales, digo yo, de lo que más de pronto me irrita de una persona. Bueno, ¿por qué me está irritando tanto? ¿Por qué esto me está haciendo tanto ruido en mi interior? ¿Qué es lo que mi ser más esencial me quiere decir con esto? Mira que a mí, eso es una de las cosas que yo más he aprendido de mi esposo, porque yo soy una persona que venía como con la mentalidad de planear todo muy bien, de seguir las estructuras, ¿sí? Y él es una persona como más, digamos, él tiene una facilidad para improvisar, es como mucho más relajado en esos sentidos. Y en un punto a mí eso como que me estresaba. Yo decía, ve, pero no dejes todo así para última hora o ponte más pilas con esto. Y realmente después yo fui descubriendo que es que eran cosas que yo podría también trabajar en mí. O sea, dejar un poquito tanta estructura, ser tan cuadriculada y permitirme ser más espontánea, confiar más, porque eso también es un tema de confianza. Si yo confío mucho en mí misma, no tengo que estar súper preparada y todo súper el plan a veces, sino que confío como en mi sabiduría, confío en saber qué decir, cómo decirlo, cómo llevarlo, ¿sí? Entonces, digamos, eso es algo que él me ha enseñado mucho, porque yo veo en él como tanta naturalidad sin planearla, como así, de la nada. Entonces yo digo, bueno, yo también puedo cultivar ese tipo de cosas en mí. Sí. No copiarlas, pero sí a mi manera entender que yo también tengo esa capacidad y cómo yo misma a mis tiempos y a mis maneras voy cultivando eso en mí.
Y entonces ahí es cuando, digamos, en el tema de las parejas, como que vas creando un equilibrio. Sí, absolutamente. Absolutamente cierto. Además, la pareja es el mejor reflejo o espejo que uno tiene, ¿no? Mm, la pareja yo la veo como una herramienta o una palanca para, para ir mejorando. No sé si esté bien dicha la palabra mejorar, pero en esa etapa de crecimiento y desarrollo personal, ir pasando al siguiente nivel. Y si se hace de manera mutua, pues del carajo. Yo tomé una decisión hace ya 4 años de que yo ya quiero seguir solo y terminar solo porque no, desafortunadamente no funcionaron las cosas pero ya entendí por qué no funcionaron, pero pienso que ya es una decisión tomada, pero sí es una palanca para el crecimiento y desarrollo personal muy fuerte. Sí, totalmente. Es muy bonito. Y, por ejemplo, mira que, digamos, en mi caso, nosotros o sea, el año pasado tuvimos una crisis fuerte. Eh, y de hecho casi nos cuesta el matrimonio. Pero digamos que uno cuando está en estos procesos, pues pucha, se abraza de pronto a la fe, a la confianza y sobre todo al amor, ¿no? Y mira que la ventaja también es que en mi esposo pues también, digamos, estudió conmigo temas de coaching, entonces entiende un poquito Mm, más de todo esto, porque es más difícil cuando solo uno está trabajando en sí mismo, está educándose, está creciendo, está elevando su nivel y la otra persona no va al mismo ritmo. Por más amor que haya, están en diferentes frecuencias y por más que tú lo intentes, va a llegar un punto en que es muy difícil. Entonces, yo creo que eso nos ayudó un poquito, porque los dos de alguna manera teníamos herramientas y cada uno a su manera hizo su proceso. Y para decir, bueno, más allá de pronto de todas las diferencias que estemos teniendo, es más importante la relación, lo que hemos venido construyendo, a qué acuerdos llegamos y comprometernos con esos acuerdos. Y sobre todo amarnos con todas las diferencias que podemos tener. Yo muchas, de pronto yo no estoy de acuerdo, él no estará de acuerdo con muchas cosas mías, pero el amor también implica aceptarte como eres exactamente. y pretender Exactamente. cambiar. Uh-huh. Exactamente. No es querer cambiar a la otra persona, sino utilizarla como herramienta para mejorar uno. Buenísimo. ¿Eres suficiente o eres dependiente? Bueno, por lo que ya me has contestado, ya sé la respuesta, pero, Sí, yo estoy en esa búsqueda de, mira que, bueno, eso es otra cosa que me he dado cuenta últimamente. Siempre he sido y he buscado ser muy independiente, siempre, desde muy niña. Yo me acuerdo que mi mamá me molesta porque desde muy niña alguna vez me dijo algo que no me gustó y yo chiquitica y pues cojo mi maleta y me voy a la casa de mis abuelos. Y siempre he tratado como ser así, que la independencia, mi mamá también me lo ha inculcado mucho. Eh, pero a veces tampoco la independencia excesiva es tan sana, ¿no? Querer creerte suficiente y que tú puedes con todo y que no necesitas de nadie. Creo que hay que buscar el equilibrio, el punto exacto en el que ni dependes emocional ni de ninguna manera de otras personas, pero tampoco te vuelves al extremo suficiente y súper independiente. Hace poco llegó una palabra a mí que es ser interdependiente y es cuando tú haces tu propio proceso, abrazas tu independencia, entiendes que te puedes apoyar de otras personas que también están en su proceso, están en su camino y entre todos, con lo mejor de todos, construir nuevas cosas y pues apalancarte también. Es mucho más el impacto que pueden hacer un grupo de personas que van hacia el mismo objetivo que una sola persona pues creyéndose suficiente que puede con todo. así es. Yo pienso que siendo independiente, y ya estoy hablando a título personal, el proceso se hace mucho más largo y tedioso. En cambio, siendo independiente e interdependiente, el proceso es mucho más sencillo y hay más herramientas. A mí me ha costado muchísimo, pero, pero pienso que esa es la gran diferencia entre las dos. Tú hablas, texto, lo voy a citar, abro comillas, reconoce la grandeza que hay en ti, cierro comillas. Es algo
que nace de tu experiencia de vida. Cuéntanos un poco acerca de este proyecto. Bueno, en algún momento de mi vida, a ver, es que yo caí en una depresión muy profunda y muy fuerte. Y para mí fue muy difícil porque antes de eso, pues yo sentía que tenía la vida perfecta. Incluso yo recuerdo alguna conversación con mi mamá. Yo estaba muy jovencita, tendría por ahí 17, 18 años. Y yo le decía a mi mamá, mami, si yo me muero mañana, yo me muero feliz. Porque hasta ese momento yo no tenía, o sea, yo no sabía que era una crisis ni económica, ni existencial, ni emocional, ningún tipo de crisis. Yo nací pues en una familia eh, tradicional, como papá, mamá, siempre ahí, nunca me hizo falta nada, tuve acceso a estudios de buena calidad, sí, o sea, como que no. Entonces, pues yo sentía que mi vida, maravillosa. Y como a los 21, 22, ahí en un estado depresivo muy fuerte y para mí fue muy difícil porque ya sabes, yo veía la depresión como algo que le pasaba a las otras personas, pero a mí no, o sea, a mí eso no me iba a tocar. Y fue ahí darme cuenta que, o sea, darme cuenta de mi ego, ¿sí? Que tenía un ego también bien grande, que quería tener control de todo y, y eso me hizo alejarme mucho, mucho, mucho de mi grandeza. Y bueno, pasé mi proceso y después fui reconectando con esa grandeza, con ese ser esencial, como dándome cuenta de todas esas máscaras que tenía, de todas esas estructuras a las que me estaba aferrando, que me habían llevado a ese estado, como todas esas creencias que me habían llevado ahí. Y pues es muy difícil cuando tú te das cuenta que puedes llegar a un estado de eso y te das cuenta que eres tú mismo el que lo creas, que no, nada tiene que ver lo que a ti te pasó o las situaciones que atravesaste, que sí, pues muchas veces son muy difíciles, pero realmente siempre está en nosotros la manera como respondemos a esas reacciones y darte cuenta de que eres tú solito el que te Sí. creas esos estados. Es muy difícil entender que uno mismo se hace eso, es muy doloroso. Entonces ahí pues fui haciendo mi proceso de ir como perdonándome, ¿no? Que creo que cuando hablan de sanar es eso, es perdonarte todas esas decisiones que tomaste, todos esos pensamientos que alimentaste, que te llevaron a esos estados. Ir perdonándome e ir reconociendo todo lo bueno y todo lo más amoroso que sí hay en mí y que hay en el interior de todos. Entonces, reconocer la grandeza que hay en ti, es eso, es como compartir ese recorrido y como herramientas que te ayudan a conectar con eso y como ir despojándote de esas creencias que nos van metiendo, que vamos alimentando, que nos hacen vivir muchas veces en una ilusión de carencia, en una ilusión de soledad, en una ilusión de desesperanza y no nos dejan ver más allá. Eso es cierto. Y eso está muy relacionado, lo acabas de decir, con al quitarse todas esas máscaras que mencionaste hace un momento, es iniciar un proceso de conocer quiénes somos en realidad, ¿no? O sea, ¿cuál es mi verdadero ser y cuál es la máscara? ¿En qué momento está actuando cada uno de ellos? Y más importante y más allá de eso, aprender a amar a los dos, porque es que tú no te vas a deshacer por completo de alguna máscara. Sí, tú las puedes reconocer y las puedes como hacer a un ladito, ¿sí? Y dejar que surja y que se vea más tu verdadero ser, pero igual es una parte de ti que está y que a veces por situaciones que se te van presentando, pum, vuelve y se detona y vuelve y aparece. Entonces es más allá de deshacerte, es aprender a reconocer cómo es, cómo actúa y ahí tú ya tienes mayor conciencia para saber en qué momento está presente alguna de esas máscaras o en qué momento tú eliges que esté presente tu verdadero ser, tu verdadera naturaleza, tu parte más amorosa, más tu grandeza. Cuéntanos, a mí ese proceso me ha costado mucho,
Cuéntanos tú cómo identificar esa máscara, cómo aprender a identificarla, porque en esos momentos de que uno, llamémoslo, se cega, o en esos momentos repetitivos que ya nosotros en realidad somos es autómatas, simplemente estamos programados como cuando uno programa el autorrespondedor de WhatsApp. Para determinada pregunta hay una respuesta, así somos nosotros, para determinada acción hay una reacción preconfigurada. ¿Cómo tú identificas que estás reaccionando y cómo haces para no reaccionar, sino pensar y actuar? Tú lo identificas porque reaccionar, si tú llevas 20 años reaccionando de cierta manera, si estás respondiendo igual, estás reaccionando. Estás respondiendo igual que 20 años atrás, pues estás respondiendo desde esa máscara que va contigo 20 años atrás. Entonces tú empiezas a identificar como esos patrones, ¿sí? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo empecé a observarme más con atención, con detenimiento, yo empecé a darme cuenta que era demasiado perfeccionista, que era demasiado impaciente. Entonces a mí me impacientaba esperar en una fila, pero también me impacientaba si el bus no pasaba rápido, pero también me impacientaba si las cosas no empezaban a la hora que eran. Entonces eso ya es un patrón de mi máscara de impaciente. Entonces, cuando tú ya lo identificas, tú dices, bueno, ¿cómo puedo empezar a soltar este patrón? Entonces tú empiezas a hacer actividades muy de tu día a día que vayan como fortaleciendo la paciencia, por ejemplo. Entonces, bueno, si no pasó el bus cuando tenía que pasar, pues ya respiro, porque ya sé que estoy, o sea, si me altero, estoy reaccionando como siempre he venido reaccionando. Entonces, ¿yo qué elijo? Porque esa es una de las grandes capacidades que tenemos, es la capacidad de elegir. Entonces, yo respiro y elijo responder con más paciencia. Y eso es algo que tú lo vas haciendo muy a tu manera, muy de acuerdo a lo que tú vas identificando en ti, a esos patrones que siempre están. Entonces, de pronto, cuando tú estás iniciando a identificarlos, no te das cuenta ahí en el momento, pero de pronto a la hora, a las 2 horas, fue pucha, reaccioné. Pero ya eres consciente de eso. Y de pronto a la siguiente vez ya te vas a dar cuenta media hora después de haber reaccionado. Pero a la siguiente vez, de pronto ya te vas a dar cuenta ahí en el momento, justo antes de reaccionar. Y vas a respirar y vas a decir, bueno, esta vez sí voy a hacerlo diferente. Difícil, difícil. Ahí en mi vida yo he superado muchas cosas. Todavía me queda una que no he logrado hacerlo. Y esa una todavía sabe dónde está la llaga y presiona. Y es la única que me ha costado superar, porque para lo demás ya no estoy reaccionando, sino estoy tampoco razonando, pero sí estoy viéndolo desde otro observador. Y ya analizo y ya digo, bueno, esta no es la forma, ya, y se ve. Pero en la otra situación me ha costado, ha sido muy complicado. Y ahí es donde viene el tema de las creencias que uno tiene escondidas. Y tú tienes en tu Instagram, tú tienes una analogía que me gustó mucho en la que hablas de un pajarito que se estrelló en un cristal en una casa donde tú estabas y que muy seguramente se estrelló y cayó muerto. Cuéntanos de esa analogía que a mí me gustó tanto. Y esa analogía habla del pajarito que, bueno, encontré un pajarito muerto. Entonces yo decía, me puse a mirar y yo dije, seguramente él se estrelló porque arriba, en la parte de arriba había un cristal, seguro no lo vio y se estrelló y pues esa fue la causa de su muerte. Entonces muchas veces nosotros somos como el pajarito que no vemos las cosas, no vemos lo que veníamos hablando, la manera como reaccionamos
y no vemos cuando está actuando esa máscara. Entonces nos estrellamos en la vida y decimos, pero ¿por qué? Y muchas veces es como tropezar con la misma piedra, tropezar con la misma piedra. Y uno dice, pero ¿por qué? Otra vez me pasó esto, otra vez Federico en la misma situación, Alejandra en la misma situación. Y no nos damos cuenta que es que de pronto no estamos viendo algo, que la vida nos está diciendo, hey, pilas pues aquí. Entonces es ir más allá y poder identificar eso que antes no veíamos, cómo puedo yo identificar para no volver a estrellarme con lo mismo. Es como si yo te dijera ahorita y ya, bueno, no sé si de pronto voy a ser imprudente, pero si tú dices, tengo una situación con la que todavía no he podido superarla, si yo te preguntaría, esa situación, ¿qué tanto te ha hecho tropezar esa misma situación una y otra vez? ¿Qué tanto ha interferido en tus objetivos de vida? Mucho, mucho, demasiado, demasiado. Es más, me roba mucha energía. Ajá. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Mira que desde el coaching trascendental nosotros hablamos y hay una enseñanza muy linda y siempre nos dicen, lo urgente es lo que duele. Lo urgente es lo que duele. Entonces, cuando hay, como tú dices, una llaga ahí que tú sabes que está, a veces nos da miedo tocarla porque duele. Porque tocarla es despojarte de algo que te ha venido acompañando toda tu vida. Y quitar eso es una manera de morir en vida, porque es dejar de ser quien has venido siendo. Y eso duele, o sea, cualquier tipo de muerte duele, eso es un duelo. Sí. ¿Sí? Entonces, por eso muchas veces nosotros como que, uy, no, yo me encargo de lo que menos duele, y eso que yo sé que va a generar mucho movimiento y que va a generar mucho dolor, mejor lo dejo quietico. Sí, mira, vamos a hacer un coach aquí. Mira que, qué pena, pero aprovechemos el desorden. Mira que yo en esa situación trabajo absolutamente todos los días, todos los días. Escribo, pasa esto, pasa esto, pasa esto, tengo que hacer esto. ¿M? Y me concientizo de que debo hacerlo ante esa situación y ante otras similares. Y hago mis afirmaciones, mis cosas en mi meditación, me concentro y busco las respuestas. Uh-huh. Pero a pesar de que yo hago ese ejercicio y que soy consciente de eso, digamos, está la situación A, que me hace así todo el tiempo, y está la situación B, que también me hace así todo el tiempo, pero esta yo la puedo coger y hacer esto. Pero esta, yo la cojo, la jalo, la quito, le hago cosquillitas y ahí se queda. Esa no la he podido entender porque vengo trabajando en eso un buen rato. No he entendido el por qué no se quiere ir. Me siento y hago preguntas. Bueno, ¿por qué sucede esto? Por tal y tal cosa y tal cosa. Y esa cosa y cosa y cosa, ¿por qué está pasando? Por esto y por esto. Y me hago los 7 porqués, pero no logro quitarla. Siendo consciente de eso, no logro quitarla. Y es en la que más trabajo. Hay 2 situaciones en las que yo trabajo todo el tiempo. Mi relación con el dinero y esta. Porque juntas se me han dificultado. Y la relación con el dinero, me dicen que depende mucho de esta otra situación que no he logrado superar. Entonces yo digo, no puede ser. Entonces, si esta cosa yo no la puedo solucionar, pues entonces no voy a poder solucionar el tema del dinero. ¿Por qué sucede eso? Bueno, eso que tú dices, sí, muchas veces uno piensa que las áreas de la vida están como independientes, como que una por allá, pero a la final todas terminan interfiriendo o van de la mano, no interfiriendo, sino que van de la mano con las otras. Entonces, si tú tienes un tema de trabajo, pues seguramente también se va a ver afectada, no sé, tu área familiar, tus relaciones o la cantidad de veces que sales a recreacionarte, a pasar tiempo libre porque igual necesitas ingresos, etcétera. Entonces, como que todo está relacionado, ¿sí?
Pues tendrías que mirarla así como con más profundidad, a ver cuáles son esas interferencias que están ahí y que no te están dejando llegar a la situación deseada. ¿Qué hace el coaching? En un proceso de coaching, ¿qué se hace? Tomar la situación actual, ¿cierto? Que pues normalmente si una persona llega a una sesión de coaching es porque su situación actual le está incomodando, no es la más chévere. Mm, Y definir, bueno, mi situación deseada es esta. Entonces voy a pasar de un punto A a un punto B y el coach te ayuda a hacer ese tránsito. Entonces, ¿qué herramientas podemos ir encontrando en el camino? ¿Qué acciones podemos ir haciendo en el camino para que te acerquen a esa situación B? Buscar el por qué es importante, saber la raíz de las cosas. Pero si te quedas buscando por qué pasa esto, pues de pronto te puedes estar estancando en el por qué. Entonces, súper valioso, digamos, lo que tú dices de las meditaciones, visualizaciones, todo esto, digamos que alimenta el nivel emocional, espiritual y mental, ¿cierto? Nos prepara interiormente para esa situación que queremos, pero también es importante preguntarnos qué puedo hacer, o sea, como en mi mundo terrenal, ¿no? O sea, yo relaciono el tema de las meditaciones y todas estas actividades que son tan bonitas como esa parte divina que todos tenemos, esa parte espiritual, pero también tenemos una parte terrenal, una parte aquí. Entonces, desde mi realidad terrenal, ¿qué puedo hacer? ¿Qué acciones puedo empezar a tomar que me vayan acercando a esa situación deseada? Cómo ir sí, encontrando esa mezcla perfecta entre el origen de esa situación, pero también los recursos internos que puedo encontrar en mí ahora, en este momento, y que puedo utilizar a favor de las nuevas acciones que puedo empezar a hacer para irme acercando más a esa situación deseada. así es. ¿Tú crees en las vidas pasadas? Sí. Y es, bueno, en lo poco o mucho que yo he leído, se dice que eso, muchas de las situaciones, perdóname la disfonía, muchas de estas situaciones que se presentan actualmente están relacionadas con vidas pasadas o cargas ancestrales. En el tema mío, voy a hablar de una de las dos. El tema del dinero está relacionado con un patrón ancestral que yo estoy repitiendo. Y es un proceso que ha costado, pero que pienso se está logrando. Cuando uno viene con ese tipo de cargas ancestrales, la solución es la misma o puede existir otro tipo de solución, porque ya son cosas que vienen de atrás. Con cargas ancestrales me refiero a que se vivieron situaciones similares entre parientes cercanos nuestros o son creencias con las que venimos, que generalmente es así, creencias que nosotros traemos de no solamente papás, sino abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y generaciones atrás. Pues no sé, o sea, no soy experta en vidas pasadas y de pronto me puedo estar metiendo en terrenos que no me corresponden. Te voy a hablar desde lo que yo siento, ¿sí? Y desde lo que yo he vivido. Yo creo que así como tú en tu propio proceso personal identificas los patrones de comportamiento y de pensamiento que vas teniendo, como hablábamos ahorita en el tema de la impaciencia y demás, digamos que el tema de vidas pasadas y de generaciones atrás es la misma situación, pero a nivel macro. Son patrones que no solo vienes haciendo tú, sino que vienen haciendo tus abuelos, tus bisabuelos y tus tatarabuelos. Y eso a nivel energético va creando como unas cadenas bien fuertes. Entonces por ahí se habla de lealtades al sistema. ¿Sí? Y la persona que empieza a darse cuenta de eso y que empieza a identificar y decir, bueno, pero es que yo no voy a hacer las cosas igual como las han venido haciendo mis antepasados, sino que yo siento que puedo hacer las cosas diferentes. O sea, si yo hago las cosas igual, yo no me siento cómodo. Hay algo en mí que me está llamando a hacer las cosas distintas, que se siente incómodo haciendo lo mismo y viviendo como una vida muy similar a las de mis antepasados. Entonces, esa persona que empieza a darse cuenta de eso, también va a necesitar mucho valor, ¿cierto? Para hacer las cosas diferentes, para no seguir los mismos patrones. Mira que
cuando yo estaba en mi proceso, una de las cosas que a mí más me tallaba y que yo, pues como esas creencias que yo más identifiqué y pude ver en mí era que, por ejemplo, yo veía a mi papá y mi papá toda su vida fue empleado y nos pudo dar una buena calidad de vida, a nosotros nunca nos faltó nada, digamos que yo lo vi a él como una persona muy exitosa y él logró eso a través de su empleo, él toda la vida fue empleado. Entonces yo estaba en un punto en que yo estaba desempleada y estaba buscando trabajo, pero no estaba segura si yo quería seguir siendo empleada. Y después encontré el trabajo, me empleé, bueno, eso me trajo un poquito de calma porque para mí como que hasta ahí me estaba despertando y dándome cuenta de que la seguridad que me daba eso era muy importante para mí, no solo un trabajo, sino la seguridad en todas sus aristas era demasiado importante. Para mí es como un talón de Aquiles, ¿sí me entiendes? Entonces Sí. después yo me empleo, pero llega un punto 2 años después en que yo digo, no, yo no quiero, yo no me imagino mi vida toda la vida empleada. O sea, no. Pero entonces empieza a confrontarse una parte de ti. Es decir, bueno, pero es que en mi familia yo tampoco he visto un emprendedor que uno diga, bueno, él lo pudo hacer. O sea, como que no tenía ese marco de referencia. Entonces empiezan dos partes de mí como a enfrentarse. Como, bueno, usted sigue haciendo lo mismo o se atreve a hacer las cosas diferentes. Y una vez mi coach me dijo algo y tal vez para él fue cualquier cosa, pero cuando yo lo escuché, a mí algo me hizo eco en mi interior y yo he aprendido a hacerle caso a esos ecos. Y él me dijo, no tienes que hacer las cosas iguales a tu papá. O sea, él lo hizo de una manera, pero tú puedes hacerlo diferente. A mí él me dijo eso y a mí algo me hizo clic dentro de mí. Yo dije, tengo que aprender a hacer las cosas diferentes. O sea, y ahí es un conjunto de muchas cosas, es un conjunto de aprender a confiar más en mí, de aprender a confiar más en la vida misma, en esos llamados del corazón, ¿sí me entiendes? Y Sí. que a pesar de que tú tienes una historia en la que de pronto puedes encontrar muchas justificaciones y decir, no, pues es que para mí la seguridad, o sea, para mí el tema de emprender y todo eso me confronta mucho, porque cuando tú estás emprendiendo no siempre vas a tener el ingreso ahí mes a mes, seguro, fijo. O sea, a mí me confronta mucho, pero es algo que yo entiendo y sé que es un tema de confianza y demás, que es importante trabajar en mí. Así es. Tú hablas de algo muy importante que es aprender a confiar en mí. ¿Cómo le puedes decir a nuestros oyentes cómo empezar a reconocer la grandeza que llevamos dentro y cómo trabajarla? Ay, bueno, yo digo que lo primero es identificar todo lo que nos aleja de la grandeza. Es eso. Entonces, muchas veces tenemos mucho ruido mental de que queremos hacer algo, tenemos un deseo de hacer algo, pero empieza ahí como, o sea, como que el deseo aparece y te emociona y hace vibrar cada parte de ti, pero de repente sale como ese ruido mental que te dice, pero eso, por ejemplo, en mi caso, no, eso no es tan seguro, no, eso, y la estabilidad, y qué van a decir los demás, y será que sí es lo tuyo, y será que sí vas a ser capaz, y será que sí vas a ser suficiente, y empieza a crearse todo ese ruido mental. Entonces ese deseo ya se va opacando, y después ya dices como, no, mejor como que no, mejor como que yo me quedo quietica. Sí. Entonces, digamos que el primer paso es aprender a identificar ese ruido. Cuando me está hablando ese ruido y cuando me está hablando como esa verdadera grandeza que hay en mí. Es eso. Y muchas veces cuando el ruido te habla, no se siente tan chévere, ¿no? Te sientes desconfiado, te sientes frustrado, te sientes estancado. Entonces, digamos que eso es como un tip. Bueno, ¿cómo me estoy sintiendo? ¿Me estoy sintiendo chévere, bien, fluido, confiado? ¿O me estoy sintiendo frustrado? Porque muchas veces esos sentimientos son producto de pensamientos detrás. Entonces, si yo estoy sintiendo emociones que no son tan chéveres, entonces ahí me puedo empezar a preguntar, ¿por qué estoy sintiendo esto? ¿Qué me estoy diciendo? ¿O qué estoy pensando
qué escenarios en mi cabeza me estoy creando o qué miedos se están disparando en mí que me están haciendo sentir este tipo de emociones. Así es. Y eso es, pues yo lo he identificado así, cuando uno se angustia o tiene miedos, o es porque vive en el pasado o vive en un futuro que no existe todavía. He estado aprendiendo a vivir en el presente, que tampoco es sencillo hacerlo, pero es algo, las pocas veces que lo he logrado, me ha parecido tan chévere esa cosa que uno tenga, no la mente en blanco, porque es muy complicado, pero sí empezar a controlar los pensamientos de la mente. Por ejemplo, cuando uno se está haciendo meditaciones, que cuando yo empezaba a cerrar los ojos y me empezaban a llegar todos los recibos de luz, las cuentas, los arriendos, todo ese tema, y cuando uno ya empieza a, digamos, a dominar, entre comillas, esos pensamientos, mire, llegó este pensamiento de alegría, llegó este pensamiento de deuda, entonces mirarlo desde lejos y simplemente dejarlo pasar. Pienso yo que eso es vivir en el presente, no sé tú que si estoy equivocado o tú. Sí, sí, no, completamente de acuerdo. Y es eso, como más allá de pronto de lograr dejar la mente en blanco, que muchas personas, pues algunas lo podrán hacer, otras de pronto no, es identificar, mira, estoy pensando en el pasado o me estoy yendo hacia el futuro. O sea, ese también es mi verdadero ser. Y la grandeza que hay en mí es desidentificarme de esos pensamientos, es decir, yo no soy esto que estoy pensando, yo no soy este pensamiento que me está llevando hacia un escenario futuro de pronto no tan chévere, ni soy este pensamiento que me está llevando hacia un pasado que me está haciendo sentir víctima o que está generando dolor o sufrimiento en mí, no, yo soy esta presencia, esta conciencia que está observando esos pensamientos y que en este momento que los observo, elijo mi presente, abrazarme ahora con lo que soy hoy, en este presente, en este preciso momento, que agradezco lo que he vivido en el pasado y que confío en lo que pueda venir en el futuro, pero que todo mi ser, mi presencia, mi energía está aquí y ahora en mi momento presente. Y que con todo ese poder que yo puedo, digamos, como desatar aquí ahora en este momento presente, puedo ir construyendo un futuro favorable para mí, independientemente de lo que traiga ese futuro, porque pues no lo podemos controlar, ¿cierto? Pero sí podemos en este presente fortalecer, alimentar nuestro poder, reconocerlo, darnos cuenta de todo el poder que habita dentro de nosotros. Sí, eso que tú estás diciendo es poderosísimo. ¿Cómo le recomendamos a las personas que nos escuchan y que nos ven? Porque a título personal fue un proceso doloroso, fue un proceso tortuoso, porque desafortunadamente todos venimos inmersos en una maquinaria ya establecida de miles y miles de años, donde lo que prima es el miedo a lo que... No, miedo a un futuro incierto y un victimismo a un pasado que, que si lo analizamos no ha sido real en su totalidad. Todos estamos sumergidos en ese estrés, en ese ego, que yo lo bautizo como ese ente guía y oportunista, que no es, que en sí no es malo, sino que por la cantidad de creencias y taras mentales que traemos, así mismo está actuando él. Es el autorrespondedor que nosotros tenemos, el ego. Entonces, ¿qué le podemos aconsejar a estas personas que están sumergidas, que vienen sumergidas en esa maquinaria, que no han empezado el proceso que tú y yo comenzamos hace un par de años, para que empiecen a ser un poquito más conscientes de sus pensamientos y a ser un poquito más sensatos en su presente, a no dejarse llevar por un pasado que ya fue y lo que fue, fue,
ya eso no tiene remedio, y un futuro que todavía no existe. Mm, Bueno, pues es que desde el coaching nosotros hablamos de preguntas poderosas, ¿no? Y el poder de las preguntas. Y también hay una frase que realmente no sé a quién se le otorga, pero que dice algo así como que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus preguntas, ¿cierto? Entonces yo en mi presente y en mi ahora me puedo empezar a preguntar, bueno, yo cómo puedo, digamos, si estamos hablando del pasado, ¿cierto? ¿Cómo puedo sanar esas situaciones del pasado que me están haciendo sentir dolor o sufrimiento? ¿A quién tengo que perdonar? ¿A quién tengo que pedirle disculpas? ¿De qué me tengo que perdonar yo? ¿Cierto? ¿Cómo puedo hacerlo? Y si es hacia el futuro, ¿cómo puedo sentirme más seguro hacia ese futuro incierto? ¿Por qué estoy sintiendo este miedo? ¿Cómo puedo apaciguar ese miedo? Es decir, ¿qué es el contra de ese miedo? ¿Cierto? ¿Y cómo puedo alimentarlo? Si no, es que si yo tuviera, por ejemplo, a mí me pasa, ¿no? Cuando me entran esos pensamientos del futuro y qué voy a hacer y cómo me veo y que empiezan como esos pensamientos de ansiedad. Es decir, bueno, en mi presente yo puedo alimentar la confianza en mí, puedo alimentar la creatividad que me ayude a encontrar nuevas ideas, que pueda materializar esas ideas, que pueda monetizar esas ideas que me permiten tener la calidad de vida que quiero. Pero entonces, ¿qué puedo empezar a alimentar hoy? ¿Cierto? ¿Qué cualidades, qué habilidades en mí tengo que empezar a cultivar hoy? ¿Y de cuáles me tengo que deshacer? También preguntas como de tipo de, bueno, primero tú identificas qué pensamientos tengo que me están haciendo sentir este miedo o esta inseguridad. Listo. Esto viene de algo que me dijeron mis papás o mis profesores. Esto es algo que me enseñaron ellos o es algo mío que de verdad yo creo. Y qué nuevas ideas puedo empezar a cultivar yo. Es como que si hay una creencia, por ejemplo, en mi caso, a, a depender de un empleo. Entonces yo identifico esta creencia no es mía, esta creencia es de mi papá, que siempre fue empleado. Entonces en un acto puede ser muy mental, ¿no? Decir, te entrego esto, esto no es mío, esto no me corresponde, esto es tuyo. O sea, gracias, porque gracias a eso, pues yo tuve mi educación, no me faltó nada, te lo agradezco enormemente y te amo por eso muchísimo. Y se me aguó el ojo y todo. Pero eso no es mío. O sea, yo no quiero seguir ese camino. Mi ser, mi grandeza me llama a otro. Me llama a ser más libre, ¿sí? Y yo quiero eso. Entonces ahí es preguntarme yo, bueno, ¿qué decisión puedo tomar hoy que me encamine a eso que yo ya identifiqué que quiere mi ser, que quiere mi alma, que quiere mi espíritu? Yo ya identifiqué que había una interferencia ahí con el tema de mi papá. Y entonces haciendo mi proceso de entregar esa creencia, eso no es mío, eso no me corresponde. ¿Qué sí puedo tomar de él? No, pues su compromiso, su responsabilidad. Entonces ese tipo de cosas sí las tomo, las abrazo, las replico a mi manera, pero esa no, esa no. Así es. Mira que me hiciste recordar un capítulo del libro que estoy escribiendo de mi historia. El capítulo 2 o 3 que dice, soy un buen padre, y viene a colación todo lo que tú estás diciendo, donde yo me cuestiono si he sido un buen padre o un mal padre para mis hijos. No, mal padre no, un buen padre o un no tan buen padre, porque lo malo en realidad no tiene ninguna justificación. Y ahí es donde viene todas las creencias y todas las cosas que yo le he inculcado a mis hijos, que son las que vienen de mis papás, las que vienen de mis ancestros, las que vienen de mi entorno, amigos, vecinos, novias, parejas, profesores, compañeros de colegio, más lo que yo he ido creyendo y lo que yo he ido cambiando.
Entonces, digo, pues si lo miro desde el punto de vista que todo el mundo me ve como el padre abnegado, que mis hijos primero y que lo que trabajo tome para ellos, les pagué la mejor educación, les di la mejor ropa, les compré los mejores útiles escolares, los mejores textos, traté de codiarlos con los mejores niveles socioculturales, pero si me ponía a mirarlo desde el punto de vista de creencias, desde el punto de vista holístico, pues no lo vengo siendo. No porque sea un mal papá, sino porque no tenía las herramientas. Hasta ahora las estoy adquiriendo para poderle transmitir eso a mis hijos. Porque muchas personas escuchan lo que tú y yo decimos u otras personas que están metidas en este rollo y automáticamente corren a decirle, ah, es que usted me enseñó esto mal, usted me enseñó esto mal. Resulta que lo que hicieron nuestros papás por nosotros, pues no lo hicieron de mala manera, sino porque eran únicamente las herramientas que ellos tenían, que fue lo que a ellos les transmitieron en su momento. Y ellos consideran también en su momento que eso está bien para nosotros porque así fueron formados ellos. Y eso mismo venimos a hacer nosotros con nuestros hijos. Yo lo hice con mis hijos. Lo que pasa es que ahí está el meollo del asunto, que ese clic, ese despertar, decir, de darse cuenta que las cosas están siendo mal y empezar a soltar un poquito a los hijos, que es lo que estoy haciendo yo. Yo pasé de ser un papá riguroso, estricto, dictatorial, autoritario, que ahora me dicen, y perdóname la expresión, y ya mis amigos temperamentales sí saben que a mí se me sale una que otra de vez en cuando. A mí me dicen, usted pasó de ser un padre súper estricto a ser un padre que es una pelota completa, pero no entienden por qué es que se está haciendo. Y entonces me hiciste recordar todo ese tipo de, 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 de cosas y tampoco nos enseñaron acerca del amor propio. No nos enseñaron a querernos, a valorarnos, a respetarnos, No. sino simplemente nos enseñaron a ser codependientes, que yo no estoy de acuerdo con ese tipo, con la codependencia. No, y además que nos enseñaron que hay que ser humildes, ¿no? Que hay que pensar primero en los demás antes que en uno mismo, porque si uno piensa primero en uno, pues está siendo un egoísta y así no va a llegar a ningún lado. Y es mucho lo que se dice a partir de esas ideas. Entonces ahorita como que está cambiando todo y la humanidad pues estamos despertando y como dándonos cuenta de que las cosas las podemos hacer diferentes y de que venimos de verdad como tan estructurados, como tan adormecidos y por eso pues es que estamos ahorita en un mundo donde hay tanta depresión, donde hay tanta ansiedad, porque es que las personas no están siendo ellas mismas, sino que están intentando hacer lo que los papás le enseñaron que tenía que hacer, porque los abuelos les enseñaron que así tenía que hacer, o al contrario, porque no quieren los papás que pasen lo que ellos tuvieron que pasar, entonces tiene que hacer las cosas así. Y resulta que cada uno de nosotros pues tiene su camino, ¿no? Así es. Y ahí es donde los papás, digamos, yo no soy mamá todavía, pero lo hablo desde el papel que han hecho mis papás, ese poder confiar en los principios que yo he inculcado en mis hijos, confío en el criterio que mis hijos puedan tener y desde el amor que yo siento por ellos, confío plenamente en ellos y si se equivocan, porque puede pasar, aquí estoy para abrazarlos, para decirles estoy contigo, cuenta conmigo, ¿sí? Pero muchas veces cuando nos prohíben las cosas, cuando viene muy desde las inseguridades, también desde de los padres. Yo tenía muchas discusiones de esas con mi mamá en la adolescencia, que no me dejaban ir a cierto lugar que yo quería ir, pero ¿por qué no? No, porque yo soy su papá, porque yo soy su mamá, pero uno se da cuenta y son inseguridades de ellos, que de pronto la embarre, que de pronto tome malas decisiones y yo les decía, confíen en mí, o sea, yo no voy a hacer nada de eso. Pero Totalmente. los papás es el amor, ¿cierto? Ellos quieren cuidar a sus hijos, ellos quieren que no les pase nada y eso es válido. Pero también nosotros como hijos tenemos que aprender a cultivar ese poder de tomar decisiones, esa confianza en nosotros mismos.
porque llega un punto en que somos adultos y tomamos decisiones en la vida y necesitamos tomar decisiones desde nuestro propio ser, desde nuestra propia grandeza, pero las vocecitas de la mamá y del papá están ahí y crean son interferencias. Entonces, claro, uno les agradece porque pues detrás de todas las acciones de los papás hay buenas intenciones, hay los más limpios y bonitos sentimientos, pero pues desde el nivel de conciencia de ellos muchas veces lo que hacen es en contravía de nuestro desarrollo. Y ahorita, por ejemplo, yo, que ahorita estábamos hablando antes de la entrevista, que yo quiero ser mamá. Y seguramente yo intentaré hacer lo mejor que pueda con mis hijos, pero seguramente también me equivocaré. Y mis hijos tendrán un nivel de conciencia más elevado que el mío, yo qué sé. Y miran, pero es que mi mamá me dijo tal cosa. Pero bueno, uno ya como que va haciendo conciencia y pues si comete errores, ojalá que sean otro tipo de errores y no los mismos. No repetir como los mismos patrones de atrás, ¿no? Pues sino que sean otros. Así es, eso es cierto. Estamos completamente de acuerdo y mira que desde el 2018 que yo vengo haciendo ese cambio, me he acercado muchísimo a mis hijos y ya soy de esos papás de que se sienta a conversar con ellos. Ya no es ese papá que cometieron un error y tome. No, ya es un papá que se siente y digo, bueno, yo lo veo desde este punto de vista, ¿cuál es tu punto de vista? Sentémonos, analicemos qué fue lo que aprendiste, cuál fue el mensaje que entendiste. Y así con mi hija me ha costado un poquito, la estoy empezando a soltar, pero hay cositas que todavía digo, no. Por lo que tú dices, hay inseguridades por cosas que uno tiene, esas taras mentales que uno dice, no, pucha, yo la dejo ir a este lado y se me vienen imágenes de que no, una compañera del colegio va al mismo lugar y estos personajes hicieron esto con ella y dejémosla ahí quietica. Entonces ella, mi hija es muy independiente, ella sí se me revela, ella sí se me plantea ahí, ¿cómo así? Ya Nicolás, ¿por qué sí? Y a mí no. ¿Dónde está el papá nuevo que tú hablas? ¿Dónde está ese papá nuevo que tú dices? No lo veo. Digamos, no sé, mire que a mí me surge esto en este momento, yo lo voy a decir. A mí me decían en su momento cuando yo pedía permiso, ¿cierto? Y me decían, no, ¿por qué no? Porque yo soy su papá, porque yo soy su mamá, porque acá se hace lo que acá se dice. Pero ¿por qué? Deme una razón, ¿vale? No, ¿por qué no? ¿Y qué pasaría si los papás como que se quitan a veces como esa máscara que decimos de que yo soy la autoridad, ¿cierto? Yo soy el papá, yo tengo un nivel de jerarquía en el sistema mayor. Y le digo, es que ¿sabes qué? Me da miedo que te pase esto. O sea, como desde un nivel menos autoritario y exigente y dictador, y desde uno más humano, más vulnerable y decir, mira, yo no sé, me sentiría muy mal si te llega a pasar algo, me da miedo que tan altas horas de la noche o que tal cosa, ¿sí? O sea, Así son es, maneras en las que tú puedes comunicarlo, pero de la manera como lo haces, creas otro resultado. así es, También siembras otras experiencias en tu hija o en tus hijos. Y así yo es. lo veo desde el papel de hija. O sea, qué rico que nosotros tengamos nuestros desafíos y decir, no, pues que yo no puedo contarle esto a mi mamá, a mi papá, porque me va a sentir juzgado, criticado, señalado, me va a regañar, me va... Y, y yo poder decir, no, sí tengo la libertad de sentarme y de expresarle lo que siento, lo que pasó, lo que viví, porque sé que me escucha, porque de pronto si no está de acuerdo en algunas cosas, intentará entenderme o al menos me apoyará, ¿sí? Pero Sí, no es ese miedo de, uff, es que me van a expulsar, porque hay casos drásticos de que o tú haces lo que yo digo y te comportas y estudias lo que yo te digo o si no, pues dejo de ser tu papá y te vas de la casa. Y hay casos de que no, es que yo no me hablo con mi papá hace no sé cuántos años porque no hice las cosas como él quería. totalmente. Hace poco tuve algo con mi hija. Mi hija y yo tuvimos una discusión bastante fuerte hace años, fuerte, por un tipo de amistades que ella empezó a frecuentar y yo no estuve de acuerdo. Y porque no eran personas que no le convenían, porque estaban metidas en unos rollos
no eran acordes a lo que yo le he inculcado a mis hijos como personas, como seres humanos, de hacerle daño a otras personas, porque no estoy de acuerdo con eso. Y mi hija fue rebelde conmigo y tuvimos una fuerte encuentro. Finalmente se logró el objetivo de que se alejara de ese grupo de personas. Y hace poco, qué pánico que ella tenía para presentarme una persona que ella había conocido. Pero pánico. Se vino con la mamá, con tres tíos, con una hermana. Que yo tengo dos hijos, pero ellos tienen una hermana por parte de la mamá. Y la reacción de todos cuando me vieron, la reacción de ellos cuando vieron mi reacción fue como, ¿este man qué? Porque en lugar de ser ese papá, ¿usted por qué no me había dicho esto? ¿Por qué está saliendo con este personaje? Les dije, bueno, vengan para acá, charlemos. Mm, y me puse a hablarles y quedamos, fue de súper amigos con este muchacho y todos dijeron, este man, ¿qué le pasó? Ya no es el Federico Federico de antes. de hace unos años atrás que la hija era un tesoro y que ningún man podía voltear a mirarla. Mi hija sigue siendo un tesoro para mí, mis hijos, pero he aprendido a que ellos tienen su espacio, que ellos tienen su propia opinión y que ellos tienen que aprender a vivir y tienen que aprender de las experiencias que les sucedan, que yo estoy ahí para apoyarlos cuando se equivoquen, cuando cometen un error, lo que tú decías, darles un abrazo, estoy con ustedes, es otro tema, en lugar de señalarlos y condenarlos. Eso es muy importante en una relación padre-hijo, padre e hija. Y lo mismo, mamá con hijos. Totalmente. Sí, yo creo que, no sé, desde mi experiencia muchas veces los papás nos subestiman y creen que de pronto no podemos, no sé, tomar buenas decisiones, ¿sí? O mejor dicho, nos vamos a tirar la vida. Yo creo que eso es uno de los mayores miedos de los papás. No, este muchacho, esta muchacha va a tomar un camino que no es, se va a tirar la vida. Y digamos que en el fondo es, por este camino no va a ser lo que yo idealizaba de él, que yo esperaba de él. Entonces, en el fondo, muchas veces ese es como el miedo, como que los papás, y nos pasa con todas las relaciones, uno a veces de entrada idealiza las personas, idealiza las situaciones, idealiza las relaciones, y de repente la persona no va por el camino que uno idealizó. Entonces ahí es donde se despiertan tantas cosas. Y la verdad es que cada uno tenemos nuestro camino. Y cuando nos equivocamos, eso nos fortalece interiormente y nos prepara ante la vida. Muchas veces los papás nos quieren tener en una burbujita y que no nos pase nada y que no, que mi muchacho vaya siempre por el buen camino y cuidarlo de todo lo malo. Pero llega un momento en que el papá no va a poder estar siempre ahí, ¿cierto? Y lo único que va a quedar del papá es eso que nos enseñó, es esos principios, esos valores, ese ejemplo que nos dio. Eso es lo que a la final trasciende. Eso es lo que queda en uno. Así es. Cuando se crean falsas, yo digo que cuando se crean falsas expectativas hacia otras personas, es pura falta de amor propio. Eso lo he aprendido últimamente. Si uno se quisiera un poquito, por ejemplo, yo estoy disfrutando de mi soltería y soy feliz. Y hay una frase que dice, creo que es Jim Carrey, que cuando uno está empezando a disfrutar de su soledad, ya hay más personas que quieren estar con uno. Claro. Y yo estoy contento así, feliz, dichoso, tranquilo, porque estoy aprendiendo a quererme a mí mismo, estoy aprendiendo a tener autoestima para no crear falsas expectativas frente a las personas que nos rodean, porque uno crea falsas expectativas frente a los hijos, frente a la pareja, frente a los papás, frente a los compañeros de trabajo. Y lo que tú dices es muy cierto, todos somos un mundo diferente, todos tenemos un propósito diferente, todos tenemos una misión diferente y hay que respetarlo. Eso es amor propio. No, no, eso es amor, no querer cambiar a los demás, sino respetarle su punto de vista, respetarle su espacio, respetarle su tiempo. Y darles la libertad de ser como ellos son. Así es, así Digamos que es. uno desde el amor puede decirle, mira, eh,
pueden haber estas consecuencias, ¿no? De pronto desde mi experiencia como, como papá, que yo he vivido más que tú, que tengo cierta, no sé, más, sí, más experiencia de vida que tú, puedo decirte que por este lado pueden haber estas consecuencias, tú qué quieres, pero desde una conversación más amorosa, más de corazón a corazón, Y y es que, menos desde ese rol de autoridad. Mira que yo no, hace poco leía, no me acuerdo en qué libro era, y decía, cuando hay así esa autoridad tan marcada, hay dos caminos, la sumisión o la rebeldía. así es, completamente cierto. Y es que si uno no les da la posibilidad de equivocarse en los momentos que pueden equivocarse, que todavía tienen chance de corregir, pues obviamente uno tiene todo el tiempo del mundo para corregir, pero me refiero al tiempo que uno va a estar ahí más presente con ellos, porque cuando hagan su vida, pues ese tiempo se va a reducir muchísimo. Si uno no les da la oportunidad a los hijos de equivocarse, de que la embarren, de que se unten de barro, pues muy difícil van a aprender. Va a ser muy difícil el aprendizaje. Entonces ahí está la oportunidad para que ellos aprenden, cuando uno esté más cerquita a ellos. Igual uno de papá o de mamá siempre tiene que estar ahí porque es una misión hasta que uno se muera. Y Eso, ni siquiera, Federico. Mira que mi papá falleció el año pasado y yo todavía lo siento conmigo. Y a mí yo me pasa siento lo mismo con el mío. que él me cuida, él me guía. O sea que yo digo, es para toda la vida. Y como yo, como decíamos, yo creo en las vidas pasadas y en las vidas del más allá. Entonces yo sé que seguramente en vidas pasadas ya habíamos sido papá e hija, o de pronto habíamos tenido otra relación, y en vidas futuras nos volveremos a encontrar. Y cuando tú tienes esas creencias, que también las he ido como viviendo en todo este proceso, pues se hace más llevadero un duelo, se hace más llevadero cuando te hace falta, cuando lo extrañas, ¿sí? Porque tienes como una visión un poquito más amplia, entonces no te enganchas con que ya no está y te quedas ahí sufriendo, es que no puedo hablar con él, no. A veces yo caigo en eso, no puedo escuchar su voz, no puedo hablar con él, pero digo, no, él sí está y yo lo puedo sentir de distintas maneras. Entonces yo Sí, siento que no, esa labor yo creo que ni siquiera con la muerte se termina. no, nunca. Pues, físicamente ya no existen, Ujú. pero están en el corazón, están en la mente y lo que tú dices, nos volvemos a encontrar cuando nos reunamos otra vez a mirar si los objetivos se plantearon o cuando haya otro pacto de almas para otras vidas posteriores. Entonces siempre, siempre en realidad están ahí las personas. Mi papá murió hace 2017, 5 años, y yo me acuerdo de él todo el tiempo. Es más, tengo sueños con él. Sí, Entonces es una persona que está ahí todo el tiempo. La energía, su amor, su corazón, sus sentimientos, su sonrisa, la forma en cómo me miraba, todo está ahí presente. totalmente. Cuéntanos un libro, recomiéndanos un libro. Bueno, ahorita estoy leyendo por segunda vez El poder de la hora, que Uy, fue uno de los libros que más me ayudó a encontrar respuestas a todo el caos mental que yo me había creado, mental y emocional. Y yo en ese momento estaba buscando, era algo más del alma, que mira que cuando yo estaba atravesando la depresión y todo el tema, pues yo fui con psicólogos, hasta con psiquiatras, pero yo no conectaba, yo no sentía que me ayudara, yo sentía que era algo mucho más profundo. Y ese libro a mí me ayudó muchísimo a entenderme y a saber por dónde era que tenía que empezar a actuar, ¿no? Y fue hacerme consciente del momento presente, de identificar cuándo me voy hacia el futuro, porque yo tengo es más tendencia a irme hacia el futuro mm, y preocuparme del futuro. Entonces ya cuando empiezo como con esa ansiedad, ya me acuerdo del libro, me acuerdo de respirar, me acuerdo de tantas cosas y ahorita lo estoy leyendo por segunda vez, pues, en un club de lectura que pues que ya organicé y estamos en eso. Ah, sí, por ahí vi una ¿Mm? historia tuya. Yo ese libro lo empecé a leer hace un año. Lo leí
pero como hablábamos hace un momento, lo que tiene que quedarse se queda, entró por aquí, salió por aquí, subrayé una que otra cosa, lo retomé hace un mes y ya entendí cosas que yo no entendía, porque en su momento ese libro a mí se me complicó mucho leerlo, no entendí. Y hace un mes, en una semana, leí 3 capítulos y ya entendí cosas. Lo volví a dejar quieto porque empecé a leer otro, pero ese libro tiene una enseñanza poderosísima. Ahí fue donde empecé a entender lo del momento presente y empecé a aplicar los ejercicios que Eckhart Tolle propone ahí y en las meditaciones, y eso es absolutamente espectacular. ¿Sabes a mí que me gusta recomendar, Federico? Que yo creo que es muy importante, porque bueno, las meditaciones a muchas personas les funciona, pero hay personas que tienen como cierta resistencia al tema de meditación. Y yo creo que estar en el momento presente es más allá de una meditación. Entonces Ujú. es qué bonito cuando uno es consciente que de pronto bailando está en el momento presente. Que, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta bailar y yo disfruto mucho bailar. Y yo sé que cuando estoy bailando yo no estoy pensando ni en el futuro ni en el pasado. Y hay mucha gente que le pasa tocando el piano, tocando guitarra o patinando o pintando o dibujando o escribiendo. Entonces hay muchas maneras de estar en el momento presente. Así es, Tiene que ser sentarte a meditar y cerrar los ojos. Y qué bonito ser conscientes de esto. Y a veces cuando estamos así como abrumados de pensamientos o de emociones o de decir, bueno, ¿cómo me conecto a mi momento presente? Y así es, empezar a hacer eso que desde mi verdadera naturaleza y desde la grandeza que hay en mí, yo sé que eso me ayuda y que me desconecta de todo. Se me olvida el tiempo, se me olvida el espacio, se me olvida. Estoy yo con mi ser, con mi cuerpo, conmigo, sí, disfrutando, gozando, que son niveles elevados de frecuencia. así es. Mira que cuando yo me siento a diseñar, a mí se me olvida que el mundo existe. Tú me entregas un proyecto de arquitectura, a mí pueden pasar las horas y yo no me doy cuenta. Ahora que estoy en el tema de la escritura, me coloco mis audífonos, coloco mi música zen y se me olvida que el mundo existe. O cuando estoy en teoría consciente que voy caminando y voy a hacer alguna cosa y me empiezan a pasar pensamientos, me hago una pregunta y automáticamente todo queda muy tranquilo que digo, ¿cuál va a ser mi próximo pensamiento? Y automáticamente todo queda completamente tranquilo. Es, Y empiezo a mirar los árboles, empiezo a mirar los colores, empiezo a mirar todo de una manera diferente y se olvida uno de que el mundo existe. Ajá. Es eso, es ir explorando mi mundo interior, lo que me gusta, lo que me emociona, y a partir de eso, pues yo voy cultivando y creando mis propios recursos, mis propias maneras, mis propios métodos de conectarme con el aquí, con el ahora. Perfecto. Un color Blanco. blanco, a mí me gusta el blanco también. Es mi segundo color preferido. El primero es el verde, después está el blanco y el negro me encanta. En arquitectura manejaba mucho el blanco y el negro. Una palabra que te llame la atención, no que te identifique ni te defina, sino que te llame la atención, que te guste. Grandeza. Grandeza. Wow. ¿Algo más que nos quieras comentar a nuestros oyentes y videntes, televidentes de Témpera Mental? Que se animen a reconocer toda esa grandeza que habita en el interior, a descubrir todo eso que hay en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Yo creo que es que eh, a veces hay como miedo de ir profundo. Y una de las cosas que he podido entender es que en el fondo de cada uno solo hay amor. Entonces no hay que tener miedo. A veces nos da miedo escarbar, porque pronto puede ser doloroso y sí, a veces habrá dolor, pero más allá del dolor hay amor. Totalmente de acuerdo. Yo fui una de esas personas que creó una barrera alrededor mío protegiéndome de los demás. Y fui una persona impenetrable durante muchos años, pero impenetrable a mí no me entraba nadie, nadie. Yo era una persona con bueno, la cara me ayuda un poquito,
pero yo era una persona en un aspecto frío, calculador, pero para los demás, porque en mi casa, con mis animales, con mis hijos, era otra persona. Ahora estoy haciendo el ejercicio, aprendiendo lo que tú dices del amor propio, a vivir en amor, de tratar de abrirme a los otros. Por eso es que ahora sonrío un poquito más, por eso es que ahora estoy haciendo este podcast. Porque ese tema de todos somos amor, la maldad no existe, Ujú. todos somos amor, el infierno no existe, todo es amor. Y si nosotros nos ponemos a pensar en ira, en rabia, en resentimiento, pues no le estamos haciendo daño a los demás, sino nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. De ahí es donde vienen todas las enfermedades, cáncer, sida, todas, todas vienen ahí, del daño que nosotros nos estamos haciendo mismos por problemas que en realidad no existen. Esta semana, leyendo un curso de milagros, aprendí que en realidad nosotros tenemos solo un problema, que es la separación del amor. Ese libro me parece a mí, aunque es complejo de leer, pero es un libro Oh, absolutamente brutal. yo digo, Dios, ¿quién escribió esto? Sí, Como de otro mundo, pero es increíble. Y es es difícil, a veces es que es paradójico. Todo eso es muy paradójico porque conectar y entender el amor que somos es tan fácil, pero a la vez tan difícil. O sea, nosotros nos lo hacemos difícil, pero sí, en esencia es fácil. Nos aleja, ¿qué nos aleja? Y mira que reconoce la grandeza que hay en ti, también tiene influencia de ese libro. Nos aleja todas esas interferencias, todas esas creencias que tenemos en la cabeza, que nos han infundado, todas esas emociones que hemos alimentado de ira, de resentimiento, de inseguridad, pero, pero ahí está. O sea, es cuestión de atrevernos a trascender todo eso y conectar con el amor que somos y con el amor que hay alrededor, porque es que cuando yo conecto con el amor que soy, es más fácil que las otras personas también se inspiren a conectar con esas frecuencias y es como algo muy inconsciente, como que, por ejemplo, tú ahorita nos contabas, llegó mi hija con las tías, con un poco de gente y dicen como, bueno, Federico, ¿qué le pasó? Él no era así, ¿dónde está? Eso inconscientemente inspira a las personas y dice, pues si él cambió, pues yo por qué no puedo cambiar en X cosa. sí, Entonces va creando como un efecto y de esa manera pues todos vamos como conectando, vamos despertando, vamos dándonos cuenta con el ejemplo del uno, del otro, de Pepito, de Juanita, del vecino, del tío, del primo, de que podemos ir más allá. totalmente de acuerdo. Mi querida Alejandra, por último, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Cuáles son tus productos? ¿Qué servicios ofreces para nuestros amigos temperamentales? Bueno, en Instagram estoy como alejacasas.inspira, en Facebook como Aleja Inspira, pero estoy más en Instagram que en Facebook. En el Instagram pueden acceder al webinar de Reconocer la Grandeza que hay en ti gratuito, solo se registran y ya tienen acceso al contenido. Y también pueden tener sesiones de coaching individuales, uno a uno. Qué maravilla. Bueno, les acabo de presentar una mujer, yo no la conocía, pero me ha parecido absolutamente espectacular, porque además de que para mí es una niña todavía, pero tiene una experiencia y un conocimiento de verdad que me deja perplejo. Se la recomiendo, visiten su perfil, yo la estaba hojeando y me ha dejado muy emocionado con lo que ella hace. La cátedra que nos dio hoy también me gustó muchísimo. Alejandra, muchísimas gracias por asistir y brindarme tu tiempo a un episodio de Témpera Mental. Gracias, gracias, gracias. A ti muchas gracias, Federico, por el espacio, de verdad. Y gracias a todos quienes nos escucharon. Te mando un fuerte abrazo, mi querida Alejandra, a ti, Igualmente, escucha Federico. de Témpera Mental Podcast. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga, Alejandra. Dios te bendiga, escuchas. Namaste. Mi querida amiga y mi querido amigo, Témpera Mental. Gracias.
Gracias por escucharme. Me encantaría leer tus comentarios acerca de este contenido que te acabo de presentar. Me puedes escribir a través de mi Instagram que encuentras como @FedericoRicoPoeda. Este episodio y este podcast lo puedes encontrar en las plataformas de Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, iVoox. Me consigues también en YouTube como Federico Rico Poveda. La música original es de Premium Beat. Nos encontramos en el próximo episodio. Dios te bendiga. Namaste.